Hola, buenos días a todos. La teórica que les voy a explicar está relacionada con confort térmico y acondicionamiento térmico de verano. En la teórica que les expliqué de acondicionamiento térmico de invierno, les hablé de lo que era la sensación térmica y habíamos dicho que era la temperatura que detectaba nuestra piel ante diferentes condiciones climáticas, o sea que dependía de la temperatura, pero también dependía del viento y de la humedad, o sea, de la velocidad del viento y de la humedad. Para la sensación térmica en verano, que es lo que estamos viendo ahora, el valor se toma a partir de una temperatura mayor a 20 grados centígrados. Y este valor depende de la temperatura, la humedad y el viento. Recuerden que en el acondicionamiento térmico de invierno el valor solamente dependía de la temperatura y el viento. Acá le tenemos que agregar también la humedad. Por ejemplo, si estamos en una oficina en un día con una temperatura de 30 grados centígrados y la humedad del 40%, la sensación térmica va a ser la misma que la temperatura. Pero si comienza a aumentar esa humedad, vamos a también tener una mayor sensación térmica. Por ejemplo, si llegamos a un 50% de humedad, la sensación térmica va a ser de 36 grados centígrados. Por ejemplo, si estamos en una playa, en un día de mucho calor, pero con viento, ¿qué hace? El viento ayuda a que se evapore más rápido la transpiración y nuestra sensación térmica va a ser mucho menor a la real. En la teórica de acondicionamiento térmico de invierno hablamos de lo que era el confort térmico. Bueno, la definición sigue siendo la misma, la que establece la norma ISO 7730, que dice, es una condición mental en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico. O sea que esa sensación de satisfacción que tenemos en el lugar en el cual estamos habitando o estamos trabajando, va a depender de la humedad y la temperatura del ambiente y también de la actividad que estamos desarrollando. Y entonces podemos definir lo que era la sensación de bienestar, que también la habíamos dicho que era una percepción subjetiva, lo mismo que la sensación térmica. Y la sensación de bienestar tiene que ver cuando ya tenemos un confort térmico óptimo. Y siempre va a depender de qué, de las condiciones ambientales que nos rodean. En la teórica de acondicionamiento térmico de invierno les había hablado del diagrama de bienestar, del cual extraíamos cuál era la temperatura adecuada. Bueno, para el verano también existe ese diagrama de bienestar, es el mismo, y se leen las temperaturas de verano. Y se determina que la temperatura óptima efectiva es 21,5 grados centígrados y la temperatura de confort es 25,5 grados centígrados. ¿Y cuáles son los factores de los cuales depende el confort? Bueno, uno es el individuo y el otro es el medio ambiente. Vamos a ver qué pasa con el individuo. Bueno, ya estuvimos viendo en las teóricas anteriores que dependiendo de las condiciones climáticas o geográficas, del tipo de actividad, también depende mucho de nosotros. O sea, qué edad tenemos, cuál es nuestro sexo y qué vestimenta estamos llevando en ese momento. El individuo, como ustedes saben, tenemos una cierta temperatura corporal y va a ceder calor al medio ambiente o al ambiente que lo rodea. ¿De qué manera va a ceder el calor? Bueno, a través de la conducción, la convección, la radiación, la evaporación y la respiración. Ya habíamos visto en teóricas anteriores cómo se transmite el calor por conducción, convección y radiación, o sea, no lo voy a volver a explicar. Entonces, le voy a decir de qué manera lo transmite la persona. Bueno, por conducción y convección lo va a transmitir a partir de la piel y de la vestimenta, pero al aire del local. En cambio, la radiación también es a través de la piel y la vestimenta, pero a las paredes y los muebles. La evaporación tiene que ver con la exudación de la piel y la respiración es el aire que exhalamos y que es un aire caliente y que está cargado de humedad. Y en esa cesión del calor del cuerpo al ambiente tenemos
dos tipos de calor, el calor sensible y el calor latente. El calor sensible es aquel calor que genera un aumento de temperatura. Bueno, el cuerpo lo va a transmitir a través de la radiación, la conducción y la convección. En cambio, el calor latente, que es el calor que genera un aumento de la humedad, se transmite a través de la evaporación y la respiración. Y ahora vamos a ver qué pasa con el medio ambiente. Primero, la temperatura en la zona de permanencia. Ya hemos estado hablando que para sentirnos confortables en un lugar de acuerdo a la época del año, hay unas ciertas temperaturas aconsejables. Por ejemplo, 18 a 22 grados centígrados en el invierno y de 23 a 27 grados centígrados en verano. Estas temperaturas las estoy tomando para actividades sedentarias o leves. Por ejemplo, ustedes que van a trabajar con la oficina, de 23 a 27 grados centígrados es una temperatura recomendada en la zona de permanencia. ¿Qué sucede con la temperatura, o con nosotros, cuando la temperatura en la zona de permanencia es baja? Bueno, perdemos calor, o sea, cedemos calor al ambiente por conducción. Ahora, si es cercana a nuestra temperatura corporal, vamos a sentir demasiado calor. Otra consideración es la humedad relativa del aire, o sea, el grado de saturación del aire, ¿sí? La humedad relativa tiene que estar entre un 30 y un 70%. Un valor óptimo es un 50% de humedad relativa. ¿Qué sucede en un ambiente si la humedad relativa disminuye menos del 30%? Bueno, sobre nosotros va a generar un resecamiento en las mucosas. Pero si en cambio la humedad relativa supera el 70%, nosotros vamos a tener una sensación de pesadez y de ahogo. Otra variable es la velocidad del aire, ¿sí? Ya hemos hablado cómo influye la velocidad del aire en la sensación térmica. Bueno, por ejemplo, si mantenemos la temperatura, pero aumentamos la velocidad del aire, por ahí de manera excesiva, nos va a generar molestia. Si mantenemos la temperatura y disminuimos demasiado la velocidad del aire, por ahí nos va a generar una sensación de encierro. Si bajamos la temperatura y aumentamos la velocidad del aire, bueno, nos puede traer por ahí alguna consecuencia nociva para nuestra salud. Por eso se recomienda que la velocidad del aire tiene que ser de 5 a 8 metros sobre minuto. También tenemos que tener en cuenta que ese aire del ambiente que vamos a estar climatizando tiene que estar purificado, tiene que renovarse, por eso que siempre se hace un filtrado, o sea, ustedes van a ver que cuando utilizan ciertos equipos de aire acondicionados, tienen un filtro, o sea, tienen una toma de aire exterior y un retorno, y el aire que vuelve del retorno siempre es filtrado para purificarlo y enviarlo como corresponde de nuevo al ambiente acondicionado. Y por último, tenemos que considerar que los equipos que ubiquemos en los locales en los cuales estamos acondicionando tienen que funcionar sin producir ruidos molestos. Bueno, estos serían entonces los factores a tener en cuenta del individuo y del ambiente. Ahora vamos a ver ¿qué es el acondicionamiento térmico de verano? Bueno, el objetivo es el mismo que teníamos para el acondicionamiento térmico de invierno, o sea, contrarrestar la tendencia natural a ese equilibrio térmico. Ya lo habíamos hablado en una teórica, lo que significaba el equilibrio térmico entre dos cuerpos, o sea, uno va a ceder calor al otro hasta que tienen una temperatura igual, que se llama temperatura de equilibrio. Bueno, ese equilibrio térmico se va a dar entre la temperatura del interior y la temperatura del exterior. Bueno, en el verano, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a sustraer una igual cantidad de calor a la que se transmite para lograr las condiciones de confort. Entonces vamos a realizar
un balance térmico, ¿sí? En el balance térmico, en el caso del verano, lo que estamos obteniendo son las cargas de refrigeración, ¿sí? Entonces vamos a analizar las ganancias de calor. En el verano tenemos ganancias de calor por el edificio, que es del medio exterior, y ganancias de calor por las personas, la iluminación, los equipos que estamos utilizando, por ejemplo, una computadora. La suma de ambos nos va a dar el calor absorber para alcanzar las condiciones de confort, ¿sí? Y eso sería lo que nos determina la carga térmica de verano, que en este caso es carga térmica de refrigeración. Bueno, ustedes tienen todo un instructivo donde les vamos explicando las distintas cargas. Igualmente, para resolver el balance térmico de verano están utilizando una planilla de Excel. Y para hacer el acondicionamiento térmico, antes de llegar al balance térmico, tenemos que hacer una zonificación. En esa zonificación vamos a tener en cuenta que la implantación, o sea, en qué lugar está implantado el edificio. Bueno, ustedes están considerando La Plata. ¿Cuáles son las condiciones de diseño exterior? O sea, qué temperatura exterior se considera para el verano. ¿Qué tipos de uso? ¿Qué tipo de edificio es? Bueno, ustedes tienen un edificio de oficina. ¿Cuáles son las actividades de acuerdo al uso? ¿Y cuáles son los horarios de las actividades? Bueno, yo acá les puse un ejemplo de una torre que hay en Madrid donde tiene distintas actividades. Además de tener oficinas, tiene sala de reuniones, tiene restaurante, tiene gimnasio, cafetería. Entonces, obviamente que cada una de esas actividades va a tener que estar tratada de una forma diferente. En el caso de ustedes solamente son oficinas. Otra consideración son las condiciones de diseño interior. Bueno, ¿qué temperatura necesito de acuerdo al trabajo que estoy haciendo? Si es una oficina, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura que me recomiendan para ese trabajo? La situación y la orientación de los espacios, dónde están ubicados los espacios, cómo están orientados. En el caso de ustedes, esto les va a permitir determinar si es una zona perimetral o si es una zona central, ¿sí? Para poder después desarrollar el balance térmico de verano. Y por último, los materiales, o sea, qué materiales se tienen en cuenta para la fachada o con qué materiales está realizada la fachada, si tengo toda una fachada vidriada, si tengo parte que es pared, parte vidrio, bueno, eso lo tenemos que determinar porque también va a influir en las cargas que yo voy a tener que trabajar por transmisión. Bueno, y con esto entonces estaría terminada una introducción del acondicionamiento térmico de verano. Lo que yo les aconsejo es que vean, hay una teoría de balance térmico de verano, donde les explico cada una de las cargas, y también tienen el instructivo de la planilla para que puedan resolver el balance térmico de verano.